clase de hoy, ¿sí? Ahora, bien, la anterior clase habíamos estado viendo transferencia de calor por conducción, ¿no ve? Estábamos viendo transferencia de calor por conducción, exacto, transferencia de calor por conducción. Transferencia de calor por conducción. Esta transferencia de calor por conducción se daba para qué tipo de cuerpos? Se daba para los cuerpos sólidos, exacto, se daba para los cuerpos sólidos. Esto por conducción se da para cuerpos sólidos, ¿sí? Exacto. Ahora, esta transferencia de calor por conducción se estudia con la ley de Fourier. Esto se estudia con la ley de Fourier, ¿sí? Con la ley de Fourier. Ahora bien, la ley de Fourier hay dos tipos para aplicar, ¿no? Ahora, lo primerito, si tenemos área constante, ¿sí? Si tenemos área constante, si tenemos área constante, si tenemos el área constante, ¿cómo era la ley de Fourier? La ley de Fourier me decía lo siguiente, el flujo de calor, ¿sí? El flujo de calor es igual a el coeficiente de conductividad térmica, el área, ¿sí? ¿Qué más será? Temperatura caliente menos la temperatura fría y todo esto dividido entre el espesor, exacto. Esta ecuación me sirve siempre y cuando el área sea constante, ¿sí? Si el área es constante, me sirve esta ecuación de aquí, ¿ya? Pero a ratos tenemos área variable. Entonces, si tenemos área variable, si tenemos área variable, la ley de Fourier se escribe de esta forma. El flujo de calor igual a un negativo. ¿Qué significa el negativo? Que el calor va desde la temperatura caliente hasta la temperatura fría. Coeficiente de conductividad térmica, área, diferencial de T sobre diferencial de X, exacto. Esto sirve para cuando tenemos área variable, exacto, área variable. Ahora, habíamos visto casos especiales, ¿sí? Casos especiales. Si tenemos una esfera, momento, lo pondré bien, ¿no? Entonces, habíamos visto flujo de calor para la esferita, ¿sí? Habíamos visto para una esferita, ¿sí? Esta esferita que hemos analizado en la anterior clase tenía dos cosas, ¿sí? Tenía un radio interno, correcto, tenía un radio interno. Pero además de tener el radio interno, tenía un radio externo. Radio interno, radio externo. Aquí adentro se tiene una temperatura 1. Afuerita se tiene una temperatura 2, ¿sí? Aquí, chicos, supondremos que la temperatura 1 es mayor a la temperatura 2. La temperatura 1 es mayor a la temperatura 2. Adentro está más caliente que afuera. Si adentro está más caliente que afuera, el flujo de calor va a ir hacia afuera de la esfera, ¿sí? Aquí está yendo el flujo de calor hacia afuera. Aquí está yendo el flujo de calor hacia afuera. Aquí está yendo el flujo de calor hacia afuera. Aquí está yendo el flujo de calor hacia afuera. Pero aquí, ¿cómo se llama el flujo de calor para la esfera? Aquí venía 4 veces pi. Coeficiente de conductividad térmica, radio menor, radio mayor, temperatura caliente. Aquí adentrito le pondremos caliente, ¿sí? Momento lo aseguraremos. Temperatura caliente, exacto. Aquí adentro caliente le pondremos. Y aquí afuera le vas a poner fría, para que se vea más bonito, ¿sí? Entonces aquí adentro, ¿qué podríamos decir? Que la temperatura caliente es mayor a la temperatura fría. Ahora sí, aquí tenemos temperatura caliente menos temperatura fría. Todo esto dividido entre radio mayor menos el radio menor. Esta formulita de aquí es el flujo de calor para una esfera. ¿Qué tipo de flujo de calor es esto? Esto es un flujo de calor radial, exacto. Es un flujo de calor radial. Esto era, pero para la esferita, ¿sí? Esta formulita simplemente sirve para la esferita. Hemos dicho que si es el ingeniero Lucio Mamani hay que deducir, pero si es otro docente te deja utilizar la fórmula, ¿no es? Exacto.
Como hemos visto para la esfera, hemos visto para otro cuerpo, ¿sí? Hemos visto para el cilindro, ¿sí? Aquí voy a poner un 2, un 2, un 2, un 2. Aquí, flujo de calor para un cilindro, ¿sí? Flujo de calor para un cilindro, flujo de calor para un cilindro. Bien, el cilindro tiene tres cositas importantes. El cilindro tiene tres cositas importantes. Lo primerito, dibujaré un cilindrito. Exacto. Dibujaré el cilindrito. Bien. El cilindro, ¿cuántos radios tiene? Va a tener 2 radios. Exacto. El cilindro va a tener 2 radios. El cilindro tiene un radio interno que lo voy a llamar R minúscula. Y además el cilindro va a tener un radio externo que lo voy a llamar R mayúscula. Adentro, digamos que está caliente, temperatura caliente está adentro. Y afuera, ¿qué tenemos? Temperatura fría. Aquí, ¿qué se va a cumplir? Que la temperatura caliente va a ser mayor a la temperatura fría. La temperatura caliente es mayor a la temperatura fría. Entonces, el flujo de calor, ¿hacia dónde va a ir? El flujo de calor va a ir hacia afuera, ¿no? Correcto. Aquí el flujo de calor va a ir hacia afuera, el flujo de calor va a ir hacia afuera, el flujo de calor también va a ir hacia los lados. El flujo de calor también va a ir hacia los lados. ¿Y cómo se calcula este flujo de calor? Este flujo de calor se calcula como 2 veces pi, después viene K, después viene L, que sería la longitud, ¿no? Nuestro cilindro tiene una longitud. Su longitud es L, ¿sí? Su longitud es L. Después viene temperatura caliente menos la temperatura fría. Todo dividido entre el logaritmo neperiano de radio mayor sobre radio menor. Exacto. Esta fórmula sirve para el cilindro, ¿sí? Si están con otro ingeniero que no sea el ingeniero Lucio Mamani, pueden utilizar directo. Pero si están con el ingeniero Lucio Mamani, hay que deducir antes. La anterior clase hemos deducido, ¿no? Exacto. La anterior clase hemos deducido. Esta formulita van a aplicar siempre y cuando tengan una esfera. Esta formulita siempre y cuando que tengan una esfera. Esta formulita siempre que tengan un cilindro, pero adentro tiene que estar caliente y afuera tiene que estar frío. Aquí también, chicos, tenemos flujo de calor radial también. ¿Por qué el flujo de calor es radial? Porque es paralelo al radio, ¿sí? Exacto. A ver, veremos más ejercicios de aplicación. Veremos este de aquí, ¿sí? Que se ha dado en el examen virtual. ¿Qué dice? Un cilindro conduce por su interior vapor. Aquí adentro está el vapor, ¿sí? Aquí adentro está el vapor, ¿sí? El vapor está a una temperatura 1, ¿sí? Fluye calor radialmente, dice, hacia el exterior, que está a una temperatura T2. La temperatura de adentro es mayor a la temperatura de afuera, ¿sí? Y además el coeficiente de conductividad es K y la longitud es L, ¿sí? Determinar a qué distancia la temperatura es la semisuma de T1 y T2. Ah, ya. Es lo que me está preguntando. Me está pidiendo cuánto vale X, cuánto vale el X, ¿para qué? En ese punto, la temperatura sea T1 más T2 medios. Exacto, T1 más T2 dividido entre 2. Exacto. Eso tenemos que hallar. ¿Cuánto vale el X para que temperatura sea T1 más T2 sobre 2? Exacto. Eso tenemos que hallar. ¿Puede apagar los micrófonos, por favor, mi compañero? A ver. Bien. ¿Qué figurita tenemos aquí? Aquí tenemos un cilindrito, ¿sí? Tenemos un cilindro. T1 es mayor a T2. Adentro, aquí adentro está más caliente, aquí adentro está caliente, ¿no? Aquí tenemos una temperatura 1 que es muy caliente. Y afuera tenemos una temperatura fría. El flujo de calor va a ir ¿hacia dónde? Hacia afuera. ¿Por qué el flujo de calor va a ir hacia afuera? El flujo de calor va a ir hacia afuera porque adentro está más caliente, ¿sí? Correcto. ¿Cuál es el flujo de calor? Va a ir hacia afuera. Y aquí tenemos el flujo de calor que está yendo por todo lado. Estamos trabajando con un cilindro, chicos. Estamos trabajando con un cilindro. Ahora, aquí, carita feliz, vamos a desarrollar la fórmula para el cilindro. Aquí decimos flujo de calor radiales, ¿no es?
radial del cilindro. El flujo de calor radial del cilindro tiene su formulita. A ver, recordaremos. Aquí dice flujo de calor, ¿no ve? Después aparece 2 veces pi, después aparece K, después aparece L. Después, ¿qué más aparece? Temperatura caliente. La temperatura caliente aquí es T1, ¿sí? Y la temperatura fría es T2. Aquí sería T1 menos T2. Y todo dividido entre el logaritmo neperiano, paréntesis. ¿Qué más tenemos? El radio interno es R minúscula y el externo es R mayúscula. Entonces aquí tenemos R minúscula dividido entre R mayúscula. Exacto. Lo primero que podemos hallar es el flujo de calor. Ahora, aquí con verdecito lo va a ser bien, chicos. Aquí tenemos otra parte de la esfera. Pero esta parte medido desde el centro, esto vale X, ¿sí? Desde el centro hasta toda esta partecita que estoy poniendo es X. Toda esa parte segmentada tiene una temperatura. ¿Qué temperatura tiene esa parte segmentada? Tiene la temperatura T, ¿sí? Hay que hallar el X tal que este T sea T1 más T2 sobre 2, ¿sí? A ver, entonces, usando la fórmula del cilindro. A ver, vamos a usar de nuevo la fórmula, usando la fórmula del flujo de calor radial. No se van a olvidar de eso. El flujo de calor radial del cilindro. El flujo de calor radial del cilindro. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente, H de nuevo, ¿sí? H de nuevo, no cambia eso. Después aquí viene, momento. Lo haré con otro colorcito. Ahora sí, el flujo de calor H, la fórmula que nos dice, 2 veces pi KL, eso no cambia, listo. Paréntesis, ahora mucha atención. Ahora, al principio, ¿qué temperatura tenemos? Al principio, ¿qué temperatura se tiene? T1, ¿no? ¿Sí? Al principio se tiene T1. Y hasta llegar a X, cuando vamos a llegar a X, ¿qué temperatura se tiene? A ver, de nuevo. Al principio, ¿qué temperatura tenemos aquí? Al principio, donde comenzamos, T1, ¿sí? Al principio tenemos T1. Y al llegar donde queremos, ¿qué temperatura tenemos? T, ¿no? Aquí iremos desde T1 ¿hasta dónde? Hasta T. T1 sería el caliente y T sería el frío. Eso. Entonces aquí sería T1 menos T sería. Aquí sería T1 menos T, caliente menos frío. Dividido entre el logaritmo neperiano. ¿Sí? Paréntesis. Ahora, aquí es al revés, ¿no? Radio mayor sobre radio menor. Eso. Radio mayor sobre radio menor. Excelente hasta ahora, ¿ya? Ahora, aquí, ¿cuál sería el radio mayor, chicos? Aquí, en esta parte, trabajando con esto, solamente con esto, olvidándonos de los demás. ¿Cuál sería el mayor? X. Eso, ¿es el menor? Exacto, muy bien, ¿no? Exacto. Aquí sería X sobre L minúscula. Listo. Perdón, se me ha acabado mi crédito, es que no he comprado megas, ¿sí? Perdón. Sí, voy a descargar de mañana que me ha prestado, ¿ya? A ver, ¿qué estamos aquí? Estamos igualando, ¿no ve? Estamos igualando. Aquí sería logaritmo neperiano de R mayor sobre R menor. En el otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos 2 veces pi KL, temperatura 1 menos T, dividido entre el logaritmo neperiano de X dividido entre R.
X dividido entre L, ¿sí? Ahora, aquí se va a ir 2 pi KL. 2 pi KL, ¿y qué más se va a ir? 2 pi KL, ¿no ve? Se ve 2 pi KL, 2 pi KL. Este término de aquí al otro lado va a ir a multiplicar. Entonces vas a tener aquí logaritmo neperiano de X sobre R, ¿sí? Y para que no se confundan las temperaturas, adelante le voy a poner. Temperatura 1 menos temperatura 2. Adelante, para que no parezca el argumento del logaritmo, ¿sí? A este otro lado tengo temperatura 1 menos temperatura T. Esto de aquí abajo va a pasar a multiplicar. Va a ser logaritmo neperiano de R mayor sobre R menor. Ya. Aquí, pero al principio, ¿qué nos decía el ejercicio? Pero 2 puntos. La temperatura T es T1 más T2, todo dividido entre 2. La temperatura T es T1 más T2, todo dividido entre 2. A ver, reemplazaremos eso. Reemplazaremos eso, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, momento, con otro colorcito. Ahora sí. Aquí tenemos T1 menos T2, ¿correcto? T1 menos T2, paréntesis, logaritmo neperiano de X sobre R. Listo. Este otro lado voy a tener T1 menos T, pero ese T va a ser T1 más T2 dividido entre 2, ¿sí? Eso. Después de eso, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener logaritmo neperiano de R mayor sobre R menor, ¿sí? A ver, dentro de este paréntesis haremos operaciones. Este 2 va a multiplicar aquí. Aquí voy a tener 2 veces T1, 2 veces T1, menos T1, más por menos T2, ¿no? Y todo dividido entre 2. Aquí vamos a tener logaritmo neperiano de R mayor sobre R menor. A este lado lo copiamos nomás. Vamos a tener T1 menos T2, logaritmo neperiano de X sobre R. Listo, listo. Un poquito más abajo, un poquito más abajo. Aquí vamos a tener T1 menos T2, T1 menos T2, logaritmo neperiano de X sobre R. A este otro lado, ¿qué vas a tener? 2T1 menos T1, aquí va a ser T1 menos T2, ¿sí? Y todo eso dividido entre 2. Aquí vamos a tener logaritmo neperiano de R mayor sobre R menor. ¿Qué es lo que se va a simplificar aquí? T1 menos T2, T1 menos T2, ¿sí? Este 2 va a ir a multiplicar al otro lado. Vas a tener 2 veces el logaritmo neperiano de X sobre R igual al logaritmo neperiano de R mayor sobre R menor. Bien, ese 2 va a subir. Logaritmo neperiano de X sobre R elevado al cuadrado va a ser igual al logaritmo neperiano de R mayor sobre R menor. Logaritmos iguales, ¿cómo tienen que ser los argumentos? Iguales, ¿no? Eso decimos aquí. Logaritmos iguales, entonces los argumentos también tienen que ser iguales. Entonces aquí, ¿qué tendríamos? Tendríamos X, tendríamos X al cuadrado sobre R minúscula al cuadrado. En el otro lado tenemos R mayor sobre R menor. Ahora, si miran bien, un hito de esto se va a ir con este, ¿no? Y despejando, ¿qué tendremos? X al cuadrado va a ser igual a R mayor por R menor. Este cuadrado al otro lado va a pasar como raíz. Entonces, el X va a ser R mayor por R menor y todo esto en raíz. Esta es la distancia que me estaba pidiendo el ejercicio, ¿sí? Esta es la distancia que me estaba pidiendo, ¿sí? Van a tener cuidado con este ejercicio. Este ejercicio yo lo he resuelto para cilindro, ¿sí? Pero el doctor Chávez lo sabe meter para esfera. Yo lo he resuelto ahorita para cilindro. Pero el doctor Chávez sabe preguntar lo mismo, pero para esfera. Es lo mismo, es hacer lo mismo, pero utilizando la fórmula de una esfera. ¿Sí? Eso. A ver, vamos con otro ejercicio. Sí, vámonos con otro ejercicio. A ver, veremos este. Dice lo siguiente. Tenemos una tubería de acero. Sí, exacto. La tubería de acero es esta que estoy señalando. Esta es la tubería de acero. Esa es la tubería de acero. Para que esa tubería de acero no se enfríe, se está poniendo un aislante que también sería cilíndrico, un aislante cilíndrico, ¿sí? Ahora,
¿Qué me dice el ejercicio? Adentro se tiene vapor. Aquí adentro se tiene vapor, ¿no? Que está a 150 grados Celsius. Y afuera está frío a 30 grados Celsius, ¿no? ¿Qué me está preguntando el ejercicio? Me está diciendo cuánto vale el flujo de calor sobre la longitud. ¿Cuánto vale H sobre L? ¿Cuánto vale H sobre L? Para el acero, que es 1, 38,7 kilocalorías hora metro grado Celsius, es su K. Y para el aislante, el K2 es 0,13 kilocalorías hora metro grado Celsius, ¿sí? A ver, veremos. Aquí adentrito, chicos, aquí adentrito es T1, ¿no? Aquí afuerita es T2. Y aquí donde es intermedio, todo esto que es intermedio, le voy a poner T, ¿sí? Ahora, aquí ¿qué se cumple? Que la temperatura adentrito es mayor a la temperatura 2. T1 es mayor a la temperatura 2. Ahora, ¿qué va a pasar con el flujo de calor? Sale, correcto, va a ir hacia afuera. ¿Por qué el flujo de calor va a ir hacia afuera? El flujo de calor va a ir hacia afuera. ¿Por qué? Adentro está más caliente que afuera. Correcto. El flujo de calor va a ir hacia afuera, ¿sí? El flujo de calor va a ir hacia afuera. El flujo de calor va a ir hacia afuera. Ahora, la fórmula tenemos aquí para un cilindro. Exacto. Aquí, miren, chicos, tendremos para un cilindro. Para un cilindro, el flujo de calor radial. Para un cilindro, el flujo de calor radial. Voy a anotar la formulita y después vamos a aplicarla, ¿sí? El flujo de calor sería 2 veces pi KL. 2 veces pi KL, temperatura caliente menos temperatura fría. Todo dividido entre el logaritmo neperiano. ¿Sí? Después tenemos aquí radio mayor sobre el radio menor, ¿sí? Correcto. Esta es la fórmula que les he dado, ¿sí? Pero aquí se trabaja en función de radios, chicos. Se trabaja en función de radios. Pero aquí podemos hacer un artificio que es válido. Aquí ponemos un 2 y aquí también ponemos un 2. Si hacemos eso, esa fórmula va a cambiar así. Aquí vamos a tener 2 veces pi KL, temperatura caliente menos temperatura fría. Y abajito aparecería logaritmo neperiano de diámetro mayor sobre diámetro menor. Correcto. Esto sería trabajando con diámetros. Esta de aquí vamos a utilizar, chicos. Esta de aquí. Porque el ejercicio nos está dando diámetros, ¿sí? ¿Y cómo he hallado diámetros? Multiplicando 2 arriba y 2 abajo. Esta de aquí vamos a utilizar, ¿sí? Exacto. Ahora, decimos lo siguiente, chicos. Decimos lo siguiente. Ahora para el acero, ¿sí? Para el acero, ¿sí? Para el acero. No se olviden que el acero tiene el numerito 1. El acero tiene el numerito 1. Aquí tenemos el H, ¿sí? Aquí sería la formulita. 2pi, el acero es 1, sería K1. La longitud es L, la misma. Ahora, ¿de dónde a dónde va? ¿De dónde a dónde va el acero, chicos? Va desde T1, momento. ¿El acero desde dónde hasta dónde va? El acero va desde T1 hasta dónde? Hasta T. Miren, este es el acero, va desde T1 hasta dónde? Hasta T. Sería T1 que el caliente menos T que sería el frío. Aquí sería T1 menos T. Correcto. Dividido entre el logaritmo neperiano. A ver, díganme, chicos, una ayuda. ¿Entre qué diámetros estaríamos trabajando? Para este estoy trabajando, para este que estoy señalando. Iría desde D2. D2 hasta D1. Exacto, D1, ¿no? Aquí sería D2 sobre D1. Listo. Y hemos hecho para el acero. Ahora, un poquito más abajo, haremos lo mismo para el aislante, ¿sí? Para el aislante ahora, para el aislante. Para el aislante decimos flujo de calor 2 veces pi, pero para el aislante es K2. Tenemos la misma longitud. Ahora, vean lo siguiente. Para el aislante ¿de dónde a dónde trabaja? Miren, este es el aislante. Esto que estoy tocando es el aislante. El aislante va desde T, esa T, ¿hasta dónde? T2. Sería T caliente
menos T2 sería. ¿Sí? T menos T2 sería. Aquí sería T menos T2. Abajo, dividido. Logaritmo neperiano, logaritmo neperiano. Ahora, ¿entre qué diámetros estamos trabajando? Veremos, ¿no? Estamos trabajando para este. ¿Entre qué diámetros estamos trabajando? De 2, ¿y qué más? De 3, ¿no ves? Este grandote estamos trabajando desde D2 hasta D3, ¿sí? En la formulita, el diámetro mayor es de 3 y el diámetro menor es de 2. Ahora, chicos, nos están pidiendo H sobre L. No me interesa la temperatura intermedia, T. H sobre L me están pidiendo, ¿sí? Entonces, de aquí voy a despejar de esta forma, ¿sí? Ahorita van a ver por qué nos va a servir. Aquí voy a anotar H, ¿sí? H, logaritmo neperiano, paréntesis, de 2 sobre D1, Debajito de eso, ¿qué voy a tener? 2pi K1L. A este otro lado voy a tener T1 menos T. Listo. Al otro lado, aquí voy a tener H, logaritmo neperiano. En este caso voy a tener D3 sobre D2. Abajito de eso, ¿qué vas a tener? 2 veces pi K2 por la longitud. Y a este otro lado tenemos T menos temperatura 2. Ahora, ¿para qué he hecho eso, chicos? Para sumar, ¿sí? A ver, miren, sumando. A ver qué pasará si sumamos. Sumando las ecuaciones. ¿Qué va a pasar con la temperatura intermedia? Se van, ¿no? Ya. Y voy a hacer pasito a pasito. Aquí voy a tener H logaritmo neperiano de paréntesis de 2 sobre D1, ¿sí? Todo sobre 2pi, 2 veces pi, K1L, más. Aquí vamos a tener H logaritmo neperiano de D sub 3 sobre D sub 2, ¿sí? Todo dividido entre 2 veces pi, K2 por L. Al otro lado, ¿qué es lo único que me resta? T1 menos T2, ¿ya? A ver, yendo un poquito más abajo, ¿qué podemos factorizar entre estos? Podemos factorizar H, arribita. Abajito podemos factorizar 2L. Listo. Aquí nos quedaría logaritmo neperiano de D sub 2 sobre D sub 1. Listo. Todo dividido entre ¿cuánto? El pi más podemos factorizar, ¿no ve? 2pi L podemos factorizar. Aquí podemos factorizar 2pi L. Abajo nos quedaría K1, más, aquí nos quedaría logaritmo neperiano de D sub 3 sobre D sub 2. Y abajito, ¿qué nos quedaría? K2, ¿sí? Y en el otro lado nos quedaría T1 menos D sub 2, ¿ya? Ahora. Lo que estamos buscando es H sobre L. Entonces, H sobre L lo hago quedar. Este 2pi va a ir a multiplicar. Aquí tenemos T1 menos T2. Todito dividido entre el logaritmo neperiano de D2 sobre D1. Todo sobre K1. Más logaritmo neperiano de D sub 3 sobre D sub 2. Todito sobre K2. Listo, voy a necesitar ayuda para calcular, chicos. Porfa. Aquí entonces H sobre L. Igual. Aquí sería 2 veces pi. ¿Recuerdan? La temperatura caliente era 150 menos la temperatura fría era 30. Abajo de eso, logaritmo neperiano, ¿sí? D2 sobre D1. Veremos, D2 sobre D1. D2 es 6 y D1 es 5. 6 sobre 5. Entonces aquí sería 6 sobre 5. No importa que esté en centímetros, porque se van a simplificar. Dividido entre K1, ¿sí? A ver, el K1 38,7. 38,7. Más el logaritmo neperiano D3 sobre D2. A ver, veremos D3 sobre D2. Sería 13 sobre 6.
13 sobre 6. Entonces aquí anotamos 13 dividido entre 6. Y todito eso dividido entre K2. A ver, veremos el K2, 0,13. 0,13. ¿Cuánto sería, porfa, H sobre L? ¿Cuánto sería este valorcito? Porfa, ¿cuánto sería ese cálculo? 126,67. Eso, 126,67. ¿Y en qué unidades estamos trabajando? Estamos trabajando en kilocaloría sobre hora, ¿sí? Esa es la unidad del flujo de calor. Y lo de la longitud, que sería metro, ¿no? Entonces, escrito de una mejor forma, H sobre L sería 126,67 kilocaloría sobre hora metro. Sí, exacto. Esto serían las unidades. Listo. A ver, vamos a ver otro ejercicio. Sí, vamos a ver otro ejercicio. Dice lo siguiente. Para extraer el calor de un sistema se usa un serpentín de acero inoxidable de 100 centímetros de longitud. La longitud es 1 metro. ¿Sí? Me da que el diámetro interno es 0,62 y el diámetro externo es 1 centímetro. ¿Ya? La temperatura aquí adentro dice que es 45 y la temperatura afuera es 5 grados Celsius. La temperatura afuera es 5 grados Celsius, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué nos muestra el ejercicio? Lo primero que nos muestra es que la temperatura de adentro es mayor a la temperatura de afuera. La temperatura de adentro es mayor a la temperatura de afuera, ¿sí? Y además, aquí me da un K, pero ese K, ¿cómo es, chicos? Ese K es variable, exacto, me está dando el K variable, ¿ya? Entonces, aquí el flujo de calor, ¿hacia dónde va, chicos? ¿Hacia afuera o hacia adentro? ¿Va a ir hacia? Afuera, ¿no es? Correcto. El flujo de calor va a ir hacia afuera. Hacia afuera va a ir el flujo de calor. Ahora, chicos, cilindro. Tenemos un cilindro, pero en ese cilindro K es constante. Si el cilindro K es constante, entonces el H va a ser igual a 2 veces pi KL, temperatura caliente menos temperatura fría, todo sobre el logaritmo neperiano. Estamos trabajando con diámetros, entonces sería diámetro mayor sobre diámetro menor. Esto sería siempre y cuando el K es constante. No podemos usar esto. ¿Por qué no podemos usar? Eso no podemos usar porque tenemos K variable. Exacto, tenemos el K variable. ¿Sí? No podemos usar porque de nosotros el K es variable. El K es variable. Entonces decimos lo siguiente. Como K es variable, chicos, como K es variable, voy a utilizar la ley de Fourier en forma diferencial. El H es igual a menos. ¿Qué significaba el menos? Que el calor fluye desde la temperatura caliente a la temperatura fría. Después tenemos K, después tenemos diferencial de T sobre diferencial de X y el área, correcto. A esto lo llamaremos 1. A lo que nos ha dado del K lo llamaremos 1. A esto lo llamaremos 2. Ahora, chicos, aquí para cilindros, ¿se recuerdan esto? Para el cilindro, ¿sí? Para el cilindro. Si tenemos un cilindro, para un cilindro, ¿a qué era igual el área? El área era igual a 2 veces pi, ¿no ves? Trabajando con X por L. Esto sería la ecuación número 3. Este es el área de un cilindro, ¿ya? Entonces, aquí decimos lo siguiente. 1 y 3 lo voy a reemplazar en 2. 1 y 3 lo voy a reemplazar en 2. A ver, te decimos lo siguiente. Aquí decimos flujo de calor menos el K. A ver, el K, ¿qué nos decía el ejercicio? Aquí arribita está. 54 menos 0,033 T. Entonces, aquí lo anoto. 54 menos 0,0333 T. Estoy reemplazando el K.
Después, ¿qué me da el ejercicio? El ejercicio me da el área. Momento. Ahora sí. El área es 2 veces pi x por L. Después, ¿qué más está en la ecuación? Diferencial de t sobre diferencial de x. Estamos viendo un caso especial donde el k es variable. Un caso especial donde k es variable, ¿ya? Entonces, la cosa es ordenar, chicos, ordenar. Ordenando, ¿sí? Ordenando, ¿qué vamos a tener? Voy a tener h. A este lado voy a tener diferencial de x sobre x, ¿ya? En el otro lado voy a tener un negativo, menos 2 veces pi L, ¿sí? Aquí voy a tener 54 menos 0,0333 t diferencial de t, ¿correcto? El h es constante, entonces podemos integrar. Este término es constante, podemos integrar. Ahora, al principio, chicos, al principio tienen un radio interior, R1. ¿Sí? Con radios trabajaremos al primero, ¿les parece? Aquí tienen R1 al principio, ¿sí? Desde el centro, R1 tienen. Y al final, ¿qué tienen? Al final tienen R2, ¿sí? Al principio tienen R1. Para R1, ¿qué temperatura? Temperatura 1, ¿no? Entonces aquí ponemos R1. Y aquí tenemos temperatura 1. Aquí tenemos R2 y aquí tenemos la temperatura 2. Ya. Chicos, diferencial de x sobre x sería logaritmo neperiano de x, evaluado desde R1 hasta R2. Listo. A este lado, otro lado tenemos menos 2pi L, menos 2pi L, ¿sí? La integral de esto dentro del paréntesis, ¿qué sería? Sería 54, ¿no? 54t, ¿no? Menos ¿cuánto, chicos? 0,0333 t al cuadrado dividido entre 2. Y este evaluado desde T1 hasta T2. ¿Sí? A ver, veremos. Ahora evaluaremos, ¿sí? Ahora evaluaremos, ¿sí? Rápidamente. H, paréntesis. Logaritmo neperiano de R2 menos logaritmo neperiano de R1. Eso es lo que estoy evaluando en la izquierda. En la derecha, menos 2 veces pi L. Hablo llaves, ¿no? Ahora aquí sería con la temperatura 2. 54T menos, ¿cuánto sería 0,0333 entre 2? ¿Cuánto sería para no tener tanto número? 0,0333 entre 2. ¿Cuánto sería? Sería 0,015. A ver. 0,033 entre 2. 1665. 0,01665. Exacto. Sí. T cuadrado. ¿Sí? Pero aquí hay que evaluar en T2, menos igualito. 54T1 menos 0,0. Exacto. Muy bien. 1665. 1665 T1 elevado al cuadrado. Listo. A ver. Reemplazaremos datos mientras tanto. Aquí, pero aquí sería H, logaritmo neperiano de R2 sobre R1. ¿Listo? En el otro lado, menos 2 veces pi por L. ¿Sí? Menos 2 veces pi por L. Ahora, aquí, dentro de este paréntesis pasa lo que les he enseñado, ¿no? Aquí no pasa nada si multiplican 2 arriba y 2 abajo. No pasa nada, ¿sí? No pasa nada si multiplican eso. A ver, la temperatura 2, ¿cuánto era? La temperatura 2 era 5 y la temperatura 1, 45. T2, 5 y T1, 45. Entonces aquí reemplazaremos, chicos. Aquí sería 54 por 5 menos 0,01665 por 5 elevado al cuadrado. Menos. Aquí sería 54 por 45 menos 0,01665.
por 45 elevado al cuadrado. ¿Cuánto me sale todito esto? Todito esto, con todo y signo, todito, todito. ¿Cuánto me sale todito esto? Porfa. ¿Me lo pueden hacer ese cálculo? ¿Cuánto sale todito esto? Con el negativo más, de aquí adelante. ¿Cuánto le sale? Todito eso que estoy marcando. ¿Cuánto le sale? Pero la longitud es 1 metro, ¿no ves? Eso me he olvidado ponerlo. Aquí esto es 1. ¿Cuánto le sale con eso? 13.385.99. Eso. 13.885. 13.385. Ah, 13.385. ¿Ya? 13.885,99. Exacto. ¿Ya? Ahora. Chicos, voy a despejar el H. Voy a despejar el H. Al despejar el H, esto hemos hecho 13.885,99. Eso es sin anotar, sin tanto show. Todito esto es eso. Dividido entre el logaritmo neperiano. Logaritmo neperiano. Al hacer 2R2, esto sería diámetro 2. Al hacer esto, ¿esto qué sería? El diámetro 1. ¿No ve? Sería diámetro 2 sobre diámetro 1. El diámetro 2, 1. No, el diámetro 2 es correcto. 1 dividido entre 0,62. 1 dividido entre 0,62. ¿Cuánto le sale el flujo de calor para este caso especial? Ah, 13.385,99. Ah, 13.385. Ah, 13.385. 13.385. 13.385,99. ¿Ya? 13.385,99. Listo. ¿Cuánto le sale con eso? ¿Cuánto le sale el flujo de calor? 28.002.06. 28.000. 2, así, ¿no ve? Coma. Sí, ingeniero. Coma 06. 06. ¿En qué unidad me sale? Sistema internacional, dice el ejercicio. Si es sistema internacional, esto nos sale en watts. Exacto. Muy bien. ¿Sí? A ver, pasaremos a otro tipo de transferencia de calor. ¿Sí? Pasaremos a otro tipo de transferencia de calor. Les explico esto y vamos a un descanso de 10 minutitos. Pasaremos hasta 10:30, porfa. ¿Sí? ¿Ya? Aquí tenemos lo siguiente. Tenemos transferencia de calor por convección. ¿Sí? Aquí vamos a ver lo que es la transferencia de calor por convección. Por convección. ¿Cuándo se da la transferencia de calor por convección? Cuando están trabajando con líquidos o gases. Si tienen líquidos o gases, esto sería convección. Si tienen líquidos o gases, esto sería convección. Listo. Chicos, aquí tienen lo siguiente. Aquí tienen un cuerpo sólido, correcto. Este es un cuerpo sólido. Este es un cuerpo sólido, Ahora, en este cuerpo sólido, aquí tienen un gas, ¿sí? Un gas, ¿sí? Pero de este gas, ¿qué me tiene que dar? Me tiene que dar un valorcito que es H, ¿sí? ¿Y qué es este H? Este H se llama coeficiente de convección, ¿sí? Coeficiente de convección. Si les dan ese H, si les dan este H, chicos, si les dan este H, ¿qué es lo que va a existir? Convección. Entonces, aquí vamos a poner una vista lateral, ¿sí? Aquí vamos a poner una vista lateral. Vamos a poner una vista lateral, ¿ya? Y digamos, aquí en esa vista lateral vamos a tener esto. Exacto, vamos a tener el cuerpo sólido primero, el cuerpo sólido. Como aquí te han dado H,
aquí se va a formar una capita, delgadita, delgadita, delgadita se va a formar una capita, pero lo voy a hacer a propósito más grande, ¿sí? Aquí se va a formar una capita. Esta capita se llama capa de convección, ¿sí? Esta capita se llama capa de convección se llama, ¿sí? Ahora, chicos, aquí va a haber una temperatura 1, ¿sí? Aquí va a haber una temperatura 1. Aquí afuera va a haber una temperatura 2, ¿ya? Aquí la temperatura 1 es mayor a la temperatura 2. El flujo de calor va a ir de caliente a frío, va a ir hacia la derecha, correcto. Hacia este lado va a ir el flujo de calor, chicos. Hacia este lado va a ir el flujo de calor, ¿ya? Hacia ese lado va a ir el flujo de calor. Ahora, aquí, miren, hay una división. En esa división va a haber una temperatura T. A esa temperatura T, ¿cómo le habíamos conocido nosotros? Como temperatura intermedia. Exacto. Lo que está al medio, ¿qué se llama? Temperatura intermedia. Ahora, pasa lo siguiente. Para convección, chicos, para convección se utiliza la ley de Newton. Para convección se utiliza la ley de Newton, ¿sí? La ley de Newton. ¿Qué nos dice la ley de Newton? La ley de Newton nos dice que el flujo de calor es igual al coeficiente de convección, el área, temperatura caliente menos temperatura fría. Exacto. Esto nos dice la ley de Newton, ¿sí? Aquí abajito vamos a poner las variables. Este H se llama flujo de calor, ¿sí? Exacto, este se llama flujo de calor. El H se llama flujo de calor. El H minúscula se llama coeficiente de convección, ¿sí? Se llama coeficiente de convección. Convección. Bien, el A significa área. TC significa temperatura caliente. Y TF significa temperatura fría, ¿sí? Exacto. ¿Cuándo van a saber convección? ¿Cuándo hay convección? Hay convección cuando te dan el coeficiente de convección. Si les dan esto, ¿qué significa? Hay convección. Si les dan SH, chicos, hay convección. Si no les dan eso, no va a haber convección. Para que haya convección, ¿qué les tiene que dar? El coeficiente de convección, ¿sí? Exacto. A ver, chicos, les daré un descansito de 10 minutos, ¿sí? Un descansito de 10 minutos. Sí, se encuentra a una habitación a 27 grados Celsius. Me está dando una temperatura que es aquí 27 grados Celsius. ¿Sí? Determine la tasa de transferencia de calor desde la persona. Me está pidiendo el H, ¿sí? La tasa de transferencia de calor, el H me está pidiendo, ¿sí? Me está pidiendo esto que es el flujo de calor, ¿sí? El flujo de calor nos está pidiendo, ¿sí? Y me está diciendo el área expuesta es 1,5 metros cuadrados. 1,5 metros cuadrados, ¿no? Y la temperatura de la persona es 37 grados Celsius. La temperatura es 37 grados Celsius. La temperatura más alta es la temperatura caliente y la temperatura más baja es la temperatura fría. Además me está dando H, ¿sí? Este H vale 6 watts sobre metro cuadrado grados Celsius. Esto que me está dando, chicos, se llama coeficiente de convección, correcto. Coeficiente de convección. Si nos da este coeficiente de convección, entonces hay convección, ¿sí? Si nos dan eso, en el problema existe la convección, ¿sí? Entonces, aquí decimos, por convección, ¿sí? Por convección vamos a tener lo siguiente. Por convección tenemos lo siguiente. Tenemos que el flujo de calor es igual al coeficiente de convección, el área, la temperatura caliente menos la temperatura fría, ¿sí?
Entonces, el flujo de calor es el H. El H minúscula es 6 watt metro cuadrado grado Celsius. Metro cuadrado grado Celsius. El área que nos da el ejercicio es 1,5 metros cuadrados, ¿sí? Temperatura caliente, 37 grados Celsius, 37 grados Celsius, menos la temperatura fría, que sería 27 grados Celsius, ¿sí? Ahora, ¿cuánto sería entonces el flujo de calor? Mientras me lo calculan, voy a estar simplificando. Este con este, este con este, con este, ¿sí? Exacto. Bien, ¿cuánto nos sale? 90, gracias, 90. 90, pero ¿qué nos sale? 90 watts, exacto. Así simplemente se aplica a la convección, así simplemente se aplica a la convección, ¿sí? Así se aplica la convección. Ya. A ver, vamos a ver otro ejercicio, ¿sí? Vamos a ver otro ejercicio. Este ejercicio es de examen final. Este ejercicio es de examen final. ¿Qué dice este ejercicio? Dice, el parabrisas de un automóvil se desempaña mediante el paso de aire caliente. El aire caliente tiene una temperatura de 20 grados Celsius sobre su superficie interna. El coeficiente de convección aquí es H1. Ah, ya. Aquí que esto es el parabrisas. Esto que estamos viendo es el parabrisas. Ya sé que el parabrisas es curvado, pero nos imaginaremos el parabrisas recto, ¿sí? Nos imaginaremos de esta forma, ¿sí? Esto de aquí es el parabrisas, ¿no? Chicos, aquí estamos adentro, ¿sí? Aquí estamos adentro de dónde, pero estamos adentro del auto, ¿sí? Estamos adentro del auto. Sí, cuando estás adentro del auto te está dando esto. ¿Qué significa entonces? Que hay convección dentro del auto. Hay convección dentro del auto. Entonces aquí voy a hacer a gruesa forma, miren, una capa súper grande, pero no es así, chiquitito es la capa de convección. Exacto, exacto. Esto se llama capa de convección, exacto. Esto se llama capa de convección. Esta capa de convección, ¿con qué trabaja? Trabaja con el H1. El ejercicio me da H1, con ese trabaja, ¿no? Adentro del auto, ¿qué temperatura se tiene? Adentro del auto se tiene una temperatura 1 de 20 grados Celsius. 20 grados Celsius ahí dentro del auto, ¿no? Entonces aquí tenemos 20 grados Celsius, ¿ya? Ahora, la temperatura afuera me está dando. La temperatura afuera me está dando. Y además afuera me está dando convección también, ¿sí? Entonces, como me está dando H2, afuera también va a haber otra capa, ¿sí? Va a haber dos capas de convección. Dos capas de convección. Aquí tengo una capa de convección, aquí tengo otra capa de convección, ¿sí? Pero esta otra capa de convección, ¿con qué va a trabajar, chicos? Esta capa de convección va a trabajar con H2, ¿sí? Eso. Aquí tenemos afuera del auto. Afuera del auto. Y afuera del auto, ¿con qué temperatura estamos? Estamos con una temperatura de -5. Exacto. Aquí la temperatura es -5 grados Celsius. Esto que estamos viendo ahorita es una vista lateral. ¿Sí? Esto que estamos viendo ahorita es una vista lateral. Además, aquí el ejercicio, ¿qué me está dando? Me está dando, momento, me está dando K. ¿Sí? Me está dando K. Listo. ¿Y qué me dice? Calcular la temperatura interna y externa del parabrisas. Exacto. ¿Sí? ¿Qué me está pidiendo en pocas palabras? ¿Cuánto vale la temperatura intermedia que estoy señalando aquí? Miren, ahí en esa superficie es TX le estoy poniendo. Me está pidiendo cuánto vale esa temperatura y cuánto vale esta otra temperatura. Exacto. Ahí se dan las temperaturas TX y TY. El ejercicio te está preguntando cuánto vale TX y cuánto vale TY, ¿sí? ¿Cuánto valen esas temperaturas? ¿Sí? Chicos, si ven lo primerito hay H. Entonces, como hay H, ¿aquí qué habría? Habría convección, exacto. Hay H. Entonces, aquí, en la primera parte, como hay H1, ahí habría convección, ¿sí? Como hay H1, ahí habría convección. En esa parte habría convección. En esta parte hay un sólido. Aquí hay un sólido. Esto que estoy tocando así, eso de ahí es un sólido. Como es un sólido, esta parte del medio sería conducción, ¿sí? Sería conducción. ¿Por qué es conducción? Porque hay un sólido, ¿sí?
Aquí de nuevo les dan H. De nuevo le dan H. Como le dan H, esto también es convección. Exacto. En el problema, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener convección, conducción y después de nuevo convección. ¿Sí? Ahora, chicos, aquí está viniendo el flujo de calor. ¿Bien? Después, el mismo flujo de calor va a pasar por el sólido. Y el mismo flujo de calor va a pasar por la otra capita. Exacto. Entonces, aquí diremos lo siguiente. A este lado lo anotaremos, porfa. A este lado no anotaremos, porfa. Aquí ponemos 1, ya. Al siguiente le vamos a poner 2. Y al tercero le vamos a poner 3. Eso. ¿Sí? Esto es la primera convección. Esto es la tercera convección. No lo pondremos nomás, momento. Sin numeritos. Esta es la primera convección. Aquí así lo ponemos mejor. Primera convección. Aquí es la segunda convección. Ahora está mejor, ¿ya? Entonces, chicos, aquí decimos primero para la primera convección, ¿sí? Para la primera convección, para la primera convección. Si ven la primera convección, la ley de Newton, chicos, la ley de Newton. ¿Qué te dice la ley de Newton? Te dice que el H es igual a coeficiente de convección. Aquí para el primero es H1, correcto. Después tenemos área, ¿sí? Estamos yendo a la derecha, estamos yendo a la derecha. Como estamos yendo a la derecha, como estamos yendo a la derecha, como estamos yendo a la derecha, donde empiezas es caliente y donde terminas es frío. Como estás yendo a la derecha, como estás yendo a la derecha, donde empiezas es caliente y donde terminas es frío. Entonces aquí sería T1 menos TX. Exacto. Sí, eso es para la primera convección. Ecuación número 1. Exacto. Aquí lo voy a poner ecuación número 1. Ya, ahora. Aquí vamos a anotar la segunda convección, ¿sí? La segunda convección. Para la segunda convección, ¿cuánto vale el flujo de calor? ¿Sí? Miren aquí cuánto vale el flujo de calor. El flujo de calor también vale H. ¿Por qué para toditos vale H? Porque todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Todo lo que entra es igual a todo lo que sale. En esta segunda convección, ¿qué trabajas? H2, ¿no ve? Correcto, H2. El área va a ser la misma porque están uno a continuación del otro. Si están uno a continuación del otro, el área es la misma. ¿Ya? Ahora, estamos yendo así, estamos yendo a la derecha, Donde empezamos es caliente y donde terminamos es frío. Donde empezamos es caliente y donde terminamos es frío. Entonces, aquí sería TY menos T2, exacto. Y eso sería la ecuación número 2. Hasta el momento hemos hecho convecciones nomás hemos hecho. Pero en el ejercicio hay conducción. Ahora voy a hacer para la conducción. En la conducción, en el sólido se da la conducción, en el del medio. El flujo de calor es igual a coeficiente de conductividad térmica, el área, ¿bien? Temperatura caliente. A ver, ¿dónde es la caliente? ¿Dónde empiezas? Donde empiezas es la caliente y donde terminas es la fría. Entonces aquí sería TX menos TY. ¿Listo? Y todo esto dividido entre el espesor. Aquí tengo la ecuación número 3. Ahora, si miran bien, podemos igualar 1 y 2. Entonces aquí digo lo siguiente, 1 lo voy a igualar con 2. 1 lo voy a igualar con 2. Entonces, al igualar, ¿qué tenemos? Tenemos H1 por el área. T1 menos TX. En el otro lado, H2 por el área. TY menos T sub 2. Exacto. A simple vista, ¿qué es lo que se simplifica? Que lo que ya no va a haber. El área, ¿no? Exacto. H1, chicos, H1. H1, ¿cuánto es? 30. ¿Sí? H1 dice que es 30. Lo anoto 30. Listo. Abro paréntesis. Temperatura 1. La temperatura 1 vale 20. La temperatura 1 vale 20. Correcto. 20 lo anoto. Menos TX que no tengo. Momento. Ahora sí. Menos T sub X que no tengo.
En el otro lado aparece H sub 2. H sub 2. El H sub 2 vale, si miran bien, 60. 60 vale. El H sub 2, el coeficiente de convección vale 60. 60, 60. 60. ¿Listo? Y aquí tendríamos TY que desconozco, menos T2. El T2, el ejercicio nos dice que es menos 5. Con todo y paréntesis lo pondré. Menos 5. Si miran bien, esto 30 de 30, 1, 30 de 60, 2, correcto, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué decimos? Decimos lo siguiente. Aquí hay un 1. 1 por esto, se va a repetir lo mismo. Aquí va a ser 20 menos TX, se va a repetir lo mismo. Y en el otro lado, ¿qué tendremos? 2 por TY, aquí va a ser 2 veces T sub Y. Después, menos por menos, esto se va a volver más. Menos por menos, se va a volver más. Más 5. Más 5 es esto. Más 5 por 2, aquí sería más 10. ¿Sí? Exacto. A ver, ordenaremos, chicos. Ordenaremos. Para ordenar, este menos TX al otro lado voy a llevar como positivo. El 10 positivo al otro lado voy a llevar como negativo y lo voy a dar la vuelta. Entonces, haciendo eso voy a tener TX más 2 veces TY. Y este positivo 10 va a ir como negativo, va a ser igual a 10. Ecuación número 1. Exacto, tenemos una ecuación. En esa ecuación, ¿cuántas temperaturas se tienen? Se tienen 2 temperaturas. Eso. Ahora podemos seguir igualando. A ver, igualaremos ahora 2, 2, 2, 2. Lo voy a igualar con 3. 2 con 3 lo igualaremos, ¿sí? Igualaremos 2 con 3. 2 con 3. Entonces aquí voy a tener H2 por el área. Temperatura Y menos la temperatura 2. Todo dividido entre el espesor. Eso es esta parte de aquí, ¿no? Es la 3, ¿no? Lo voy a igualar con la 2. Ah, no, momento. Lo estoy mezclando. A ver, la 2. Aquí sería TY menos T2. Ahora sí, TY menos T2. En el otro lado, ¿qué sería? Sería K, sería área, sería TX menos TY, todo dividido entre el espesor. Chicos, de igual forma, ¿qué es lo que se va? Chawaria, es lo que se va. Se va el área, ¿ya? Se va el área. Ahora, este espesor lo voy a mandar a multiplicar. Aquí va a ser H2 por el E, H2 por el E. Aquí va a ser TY menos T sub 2. Y en este otro lado voy a tener K, T sub X menos T sub Y. A ver, veremos. Entonces, el H2, ¿cuánto hemos visto que vale? El H2 hemos visto que vale 60, ¿no? El H sub 2 vale 60 por el espesor. El espesor. Veremos. El espesor es 4 milímetros. Entonces, como el espesor es 4 milímetros, 4 milímetros es lo mismo que decir 4 por 10 a la menos 3 metros, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería nuestro valor a utilizar? 4 por 10 a la menos 3. Entonces, aquí sería 4 por 10 a la menos 3. 4 por 10 elevado a la menos 3. Listo. El TY no conozco. No conozco. Menos el T2. El T2, chicos, es menos 5. ¿Listo? En el otro lado aparece el K. El K, ¿cuánto nos dice el ejercicio que vale? A ver, veremos el K. 1,4. El K vale 1,4. 1,4 va a aparecer aquí. TX menos TY. Listo. ¿Cuánto vale esto de aquí, chicos? ¿Cuánto vale esto que estoy marcando? 60 por 4 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto sería eso? 60 por 4 por 10 a la menos 3. 60 por... 0,24. Eso, 0,24. Muchísimas gracias. 0,24. Este 0,24 va a multiplicar al TY. Voy a tener 0,24
TY. Menos por menos, más. 5. 5 por 0,24. ¿Cuánto es 5 por 0,24? 5 por 0,24. 1,2. 1,2. Exacto, gracias. 1,2. 1,2. Ahora sí, 1,2. En este otro lado va a haber 1,4 TX menos 1,4 TY. Correcto. A ver, ¿alguien me está diciendo algo? 1,2. Exacto, muy bien, gracias, gracias, gracias. Ahora aquí voy a hacer lo siguiente, ¿sí? Voy a ordenar. Aquí tienes 1,4, lo voy a dar la vuelta. Aquí sería 1,4 TX, 1,4 TX, ¿no? Este va a ir al otro lado con signo cambiado, con signo negativo. Entonces va a ser ¿cuánto? Va a ser menos 0,24 menos 1,4. Va a ser menos ¿cuánto? Menos 1,64. Correcto. Menos 1,64 TY, ordenando, ¿no? Y eso va a ser igual a 1,2. Y esta es la ecuación número 2 romano. Chicos, ¿me pueden hacer un favor? ¿Pueden resolverlo por solve? ¿Cuánto nos sale? ¿Cuánto nos sale? Por calculadora, para no hacerlo tan largo. Por calculadora. Por calculadora, ¿cuánto sale TX y cuánto sale TY? ¿Cuánto le sale TX y TY? Ahí tienen las dos ecuaciones. ¿Sí? Ahí tienen las dos ecuaciones. ¿Cuánto le sale? ¿Cuánto le sale TX y cuánto le sale TY? ¿Cuánto le sale esos valorcitos de las temperaturas? $4,23. El primero, Sí, ¿sí? Eso, 4,23. 2,88 el segundo. 2,88. Gracias, gracias, muchas gracias. Esas son las temperaturas, exacto, esas son las temperaturas, ¿sí? Pero antes de anotar así directo, tienen que decir que han hallado por calculador en el examen. El ingeniero Martínez sabe renegar de dónde han hallado, se han inventado, ¿no? Hay que decir, hemos resuelto por calculadora. Chicos, este es un ejercicio que es una mezcla de convección y además conducción, ¿sí? Exacto. A ver, veremos este otro, Dice lo siguiente, aire caliente se sopla sobre una superficie metálica. Aire caliente. Entonces aquí tenemos una temperatura caliente, ¿sí? La temperatura caliente es 40 grados Celsius. 40 grados Celsius. Se sopla sobre una superficie metálica. El área vale 2 metros cuadrados. El área vale 2 metros cuadrados. ¿Sí? Sí, aquí tenemos uno que se encuentra, la temperatura fría. La temperatura fría es 20 grados Celsius. 20 grados Celsius. El coeficiente de transferencia de calor por convección. Ah, ya me está dando el H minúscula, que vale 60 watts sobre metro cuadrado grado Celsius. Porque me está dando esto, entonces hay convección. Si me está dando esto, hay convección. No hay sólido, como no me está dando nada del sólido, solamente hay convección, ¿Por qué solamente hay convección? Porque solo me da H. Si hubiese conducción, me tendría que dar K, ¿sí? Solamente hay convección. ¿Por qué solamente hay convección? ¿Por qué? Simplemente me da H. Si hubiese conducción, ¿qué más me tendría que dar? Me tendría que dar el K, pero no me da el K, ¿sí? Exacto. Entonces, resolveremos esto. Decimos lo siguiente, por
convección, ¿sí? A ver, veremos. Por convección, por convección, por convección. Veremos la formulita de la convección. En convección, ¿qué tenemos? El coeficiente de convección, el área, ¿sí? El área. Después tenemos temperatura caliente menos la temperatura fría, ¿ya? El H es igual al H minúscula. El H minúscula, el ejercicio me dice que es, ¿dónde está? 60, correcto. Aquí aparece 60. 60 watt metro cuadrado, grado Celsius, multiplicado por el área. El área es 2 metros cuadrados. Después tenemos la temperatura caliente, que sería 40 grados Celsius, menos la temperatura fría, que sería 20 grados Celsius. Simplificando metro cuadrado con metro cuadrado, se va grados Celsius, grados Celsius, grados Celsius. ¿Cuánto nos daría el flujo de calor o la tasa de transferencia de calor? 2400. Eso, 2400. 2400 watts. Pero el ejercicio no quiere en watts, quiere en kilowatts. Entonces lo transformamos. Decimos 1000 watt es 1 kilowatt, decimos. Entonces, dividiendo entre 1000, el H, ¿cuánto nos sale en kilowatt? Nos sale 2,4, ¿no es? Kilowatt. Ahora, más abajito, chicos, aquí voy a anotar algo importante, algo importante. ¿Qué nos dice ese algo importante? Ese algo importante nos dice lo siguiente. Si el problemita nos dan el K, ¿Y qué es el K? El K es el coeficiente de conductividad térmica. Eso, este es el coeficiente de conductividad térmica. Conductividad térmica. Si nos dan el K, el coeficiente de conductividad térmica, entonces hay conducción, hay transferencia de calor por conducción, ¿sí? ¿Qué pasará si el problema nos da H? Si el problema nos da el H. ¿Y qué es el H? El H es el coeficiente de convección, ¿sí? El H es el coeficiente de convección. Si nos da el coeficiente de convección, entonces hay convección, ¿sí? Esa es la clave. Si te da el K, hay conducción. Si te da el H, hay convección. ¿Qué tal si solamente les da el H? Simplemente sería convección. ¿Qué tal si solo les da el K? Solamente sería conducción. ¿Y qué tal si les da H y K? Si les da H y K, habría conducción y convección. Exacto. A ver, veremos la última transferencia de calor, el último método para transferir el calor. Aquí veremos transferencia de calor por radiación. Transferencia de calor por radiación. Transferencia de calor por radiación. Cuando ven la transferencia de calor por radiación, si ven la transferencia de calor por radiación, aquí se da por ondas, correcto. La transferencia de calor por radiación se va a dar por ondas. Por ondas se va a dar la transferencia de calor. Es decir, miren, aquí tenemos un amigo que está en el cielo brillando. ¿Sí? Está brillando. Esto que está brillando es el sol. ¿Sí? Esto que está brillando, aquí está el sol. Aquí estamos nosotros. Exacto, estamos nosotros haciendo algo, digamos. Estamos aquí, parados. ¿No? Entonces, aquí del sol, ¿qué van a llegar? Van a llegar ondas del sol. Ondas, varias ondas, en formas de luz, ¿no ve? Entonces, aquí, ¿qué está llegando? Está llegando un flujo de calor. Ese flujo de calor que está llegando es flujo de calor por radiación, ¿sí? Ese es flujo de calor por radiación. Aquí tenemos flujo de calor por radiación. ¿Sí? Este es el flujo de calor por radiación. Aquí más abajito podemos tener otro ejemplo.
Por ejemplo, podemos ver aquí pollitos, ¿no? Pollitos, cuando van a comer pollo. Pollitos, dice aquí. Entonces, aquí está el lugar donde acomodan los pollitos, ¿sí? Aquí están donde acomodan los pollitos. Aquí digamos que están varios pollitos, varias piezas de pollo. Las papitas fritas, todo, ¿sí? Entonces, aquí para que no se enfríe, no sé si han visto que han puesto algo, un foco, ¿no? Han puesto un foco. Ese foco, ¿qué nos está dando? Nos está dando ondas, 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 ondas. Y esas ondas, ¿qué me va a dar? Me va a dar un flujo de calor. Aquí también va a haber un flujo de calor por radiación, ¿sí? Aquí también hay flujo de calor por radiación. Ese flujo de calor por radiación va a hacer que nuestra comida esté caliente. Exacto. Si tienen sólido, conducción. Si tienen líquido o gas, convección. Pero si tienen ondas, esto va a ser la radiación, correcto, ¿no? Esta transferencia de calor por radiación, se estudia, chicos, esto de aquí se estudia con la ley de Stefan Boltzmann, exacto, con la ley de Stefan Boltzmann. Stefan Boltzmann. Es más parecido, son dos científicos diferentes. Es como Álvarez Guaita, ¿no? El Álvarez Guaita son dos ingenieros diferentes. Aquí son dos científicos diferentes. Uno es el Stefan y el otro es el Boltzmann, ¿sí? ¿Qué dice su ecuación? Dice, el flujo de calor es igual a la emisibilidad, ¿sí? Emisibilidad, ¿sí? Después viene coeficiente de Stefan Boltzmann, después viene el área, después viene temperatura caliente elevada a la cuarta, menos temperatura fría elevada a la cuarta. Listo. Esto es la ecuación para estudiar radiación. Exacto. Esto es para estudiar radiación. ¿Ya? Ahora, más abajito. Chicos, aquí el E es emisibilidad. El E es el emisibilidad. Esta emisibilidad, carita de sorprendimiento, es un número. Este es un número. La emisibilidad es un número. Ese número, la emisibilidad va de entre 0 y 1. La emisibilidad es entre 0 y 1, como el coeficiente de fricción más o menos, entre 0 y 1. Pero esta emisibilidad, ¿qué mide? ¿Sí? La emisibilidad, con B minúscula es. Perdón, los degradé. Emisibilidad. Ahora sí. La emisibilidad mide cuánto calor por radiación se absorbe. ¿Cuánto calor por radiación se absorbe? ¿Cuánto calor por radiación se absorbe? ¿Cuánto calor por radiación se absorbe? Listo, ya tenemos eso. Ahora, este que viene aquí, sigma, es el coeficiente de Stefan Boltzmann. Es un momento. Es el coeficiente de Stefan Boltzmann. Ese sigma es el coeficiente de Stefan Boltzmann, ¿sí? Eso tiene su valorcito, chicos. El coeficiente de Stefan Boltzmann vale 5,67 por 10 a la menos 8 watt metro cuadrado Kelvin a la cuarta. Es una constante, ¿sí? En toda radiación se utiliza esta constante, que es la constante de Stefan Boltzmann, ¿ya? Ahora, el A, chicos, esto de aquí es el área. El A es el área. Como ya saben, TC es la temperatura caliente. El TC es la temperatura caliente. El TF es la temperatura fría, ¿sí? El TF es la temperatura fría. El TF es la temperatura fría, ¿sí? Chicos, peligro, este de aquí y este de aquí deben estar en Kelvin.
¿sí? Deben estar en Kelvin. La temperatura debe estar en Kelvin. ¿Por qué la temperatura debe estar en Kelvin? La temperatura tiene que estar en Kelvin. ¿Por qué? Este coeficiente está en Kelvin a la cuarta, ¿sí? Como esto está en Kelvin a la cuarta, las temperaturas tienen que estar en Kelvin. En radiación siempre hay que trabajar en Kelvin, la temperatura. Ahora, pregunta de examen. En radiación, el flujo de calor, ¿sí? En radiación, el flujo de calor es proporcional a la temperatura elevada a la cuarta. Eso es pregunta de examen, miren. En radiación, el flujo de calor es proporcional a la temperatura, pero la temperatura es elevada a la cuarta, ¿sí? Eso. Otra pregunta. Si te dan la emisibilidad que vale 0,5, ¿qué significa? Si la emisibilidad es 0,5, significa que solo se absorbe el 50%. ¿Qué tal si te dan la emisibilidad 0,8? Si la emisibilidad vale 0,8, significa que absorbe el 80% de la radiación que le llega. Y si la emisibilidad es 1, absorbe el 100%. ¿Sí? Eso, pero esta es la ecuación de radiación. ¿Sí? A ver, veremos unos ejercicios para ver. ¿Ya? Ahora, aquí dice lo siguiente, cara de sorprendimiento. Esta cara de sorprendimiento nos está hablando de algo, nos está hablando del cuerpo negro. Exacto. Chicos, el cuerpo negro, este cuerpo negro, absorbe todo el calor por radiación. Absorbe todo el calor por radiación. Todo el calor de radiación. Un cuerpo negro siempre absorbe todo el calor por radiación. Si en un día caluroso visten de negro, van a empezar a gotear su sudor. ¿Por qué? Van a estar bien calientes, van a absorber harto calor. ¿Por qué van a absorber harto calor? ¿Por qué? Porque son cuerpos negros, ¿no ve? Ahora, en este cuerpo negro pasa lo siguiente. La emisibilidad vale 1. ¿Por qué la emisibilidad vale 1? Porque absorbe todo el calor. Ahora, me da una temperatura. La temperatura aquí es 250 grados Celsius. Pero no hay que trabajar en Celsius, hay que trabajar en Kelvin. Entonces hay que sumarle más 273 para volverlo Kelvin. Entonces, ¿esto cuánto sería? A ver, sería 250 más 273. 523. Eso, 523, ¿no ve? Correcto. 523 Kelvin, ¿ya? Ahora, aquí me da el área. El área es 0,02 metros cuadrados. Eso. Ahora, aquí, chicos, aquí me está dando la cosa, me está dando radiación simplemente con una temperatura. Si les dan solamente una temperatura, entonces, ¿cómo sería la ecuación? La ecuación diría emisibilidad, coeficiente de Stefan-Boltzmann, el área por temperatura a la cuarta. ¿Por qué lo estoy anotando así? Porque tenemos radiación con solo una temperatura, ¿ya? Ahora tenemos lo siguiente, emisibilidad. La emisibilidad vale 1 por coeficiente de Stefan-Boltzmann, ¿no? 5,67 por 10 elevado a la menos 8 watt metro cuadrado Kelvin elevado a la cuarta. ¿Listo? Después tenemos el área. El área es 0,02 metros al cuadrado. La temperatura es 523 Kelvin elevado a la cuarta. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que metro cuadrado con metro cuadrado se va. Va a pasar que Kelvin a la cuarta, este Kelvin va a estar elevado a la cuarta. También se va a ir. ¿Cuánto sería, porfa? ¿Cuánto sería el flujo de calor por radiación aquí en watts? Eso, muchas gracias. 84,84. Exacto. Aquí sería 84
84 watts. Así se hace el cálculo en radiación, chicos. No es tan difícil. No es difícil, simplemente es reemplazar datos. ¿Sí? Así son los problemas de radiación. ¿Sí? Exacto. Un poquitito más abajo vemos otro problema de radiación. ¿Sí? Dice, un estudiante tiene una temperatura corporal de 37 grados Celsius. Aquí me está dando la temperatura corporal de 37 grados Celsius. Se encuentra desnudo en una habitación. Y la temperatura de la habitación es 20 grados Celsius. La temperatura de la habitación es 20 grados Celsius. Bien, esta sería la caliente y esta sería la fría, ¿ya? El área de su cuerpo es 1,5 metros cuadrados. El área es 1,5 metros cuadrados. Eso es el área de la personita. Y la emisibilidad es 0,9. La emisibilidad es 0,9. ¿Sí? Ahora, calcular la potencia radiada. Calcular la potencia radiada. Entonces, como nos está diciendo potencia radiada, esto, chicos, como te está diciendo radiada, y además te está dando emisibilidad, entonces esto que estamos viendo ahorita es un problema de radiación, correcto. Es un problema de propagación de calor por radiación, ¿sí? Porque el ejercicio te está diciendo. Ahora, aquí, chicos, lo primerito, más 273. Aquí también más 273. El de abajito, 273 más 20 sería 293. Pero sería Kelvin, ¿no ve? El de arribita, porfa, ¿cuánto sería? 273 más 37 sería... 310. Eso, 310, ¿no ve? Exacto, 310 Kelvin. Aquí tenemos, chicos, el caso de radiación, con dos temperaturas. Radiación, pero con dos temperaturas, ¿Cómo sería con dos temperaturas? Se dice, el flujo de calor es emisibilidad, el coeficiente de Stefan-Boltzmann, el área, temperatura caliente elevada a la cuarta, menos la temperatura fría elevada a la cuarta. Esa es la ecuación, ¿ya? El H es igual a la emisibilidad, que es 0,9, según lo que nos dice el ejercicio. 0,9, listo. Coeficiente de Stefan-Boltzmann. El coeficiente de Stefan-Boltzmann es 567 por 10 elevado a la menos 8 watt. Metro cuadrado, Kelvin a la cuarta, eso. Después de eso tenemos la temperatura caliente. La temperatura caliente es 310 Kelvin elevado a la cuarta, menos la temperatura fría. La temperatura fría es 293 Kelvin elevado a la cuarta. ¿Cuánto nos sale esto? ¿Cuánto nos sale H? Mientras sacan voy a ir simplificando. Me falta algo. Me falta el área, ¿no? Me he olvidado el área. Pucha. El área es 1,5 metros cuadrados. ¿Sí? Aquí sería 310 Kelvin a la cuarta menos 293 Kelvin elevado a la cuarta. Ahora sí. Metro cuadrado con metro cuadrado se va. Exacto. Kelvin a la cuarta con el Kelvin a la cuarta se va. ¿Cuánto le sale el flujo de calor? Muy bien, muy bien. 142,77. Eso, 142,77. 142,77 watts. Correcto. Bien. Ahora, pregunta. La emisibilidad vale 0,9. La emisibilidad vale 0,9. ¿Qué información nos da esto? ¿Cuánto porcentaje absorbe la persona por radiación? ¿Cuánto absorbe? ¿Absorbe el? 90%. Correcto, el 90%, ¿no ve? Correcto, porque la emisibilidad de 0,9. ¿Sí? Ahora, este coeficiente de Stefan-Boltzmann no les van a dar. ¿Sí? Aquí una ayuda para memorizar,
para memorizar el coeficiente de Stefan Boltzmann, el coeficiente de Stefan Boltzmann, el coeficiente de Stefan Boltzmann. ¿Sí? Así agarran sus dedos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Aquí ponemos coeficiente de Stefan Boltzmann. ¿Sí? ¿Cuántos dedos tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 dedos. ¿Sí? Ven su mano. ¿Sí? En su mano ven 5. Entonces ponen un 5 primero. Coma. Después del 5 viene el 6. Después del 6 viene 7. Por 10. Y el otro con signo negativo, menos 8. Miren, 5,67 por 10 a la menos 8. Y las unidades son watt, metro cuadrado, Kelvin a la cuarta. Eso, así se recuerda el coeficiente de Stefan Boltzmann. ¿Sí? Si les pidieran en el examen. Ya. Ahora, ya hemos terminado transferencia de calor, chicos. ¿Sí? En el examen que van a dar, lo que va a entrar seguro es transferencia de calor por conducción, ¿sí? Transferencia de calor por conducción, ¿sí? Esto va a entrar al examen, ¿sí? Ahora, algunos docentes les pueden pedir transferencia de calor por convección. Les pueden dar, ¿sí? Les pueden dar también esto, ¿sí? Ahora, la transferencia de calor por radiación entra como teoría, ¿sí? La transferencia de calor por radiación. Esto de aquí va a entrar como teoría. Ahorita, el más posible que entre es el primero. Este es el más posible que entre. El convección le saben dar a veces le saben dar, ¿no? Y el que es por radiación, es teoría, ¿sí? El que es por radiación es teoría. A ver, seguiremos avanzando hasta 10:30, ¿sí? Seguiremos avanzando hasta 10:30. 11 minutitos más, no, 10 minutitos más ¿sí? 10 minutitos más. Ya. A ver, veremos ahorita otro fenómeno del calor. Aquí tenemos los cambios de estado de agregación. Exacto, ¿sí? Entonces tenemos lo siguiente. Chicos, la materia, ¿cuántos estados tiene? La materia tiene, ¿cuántos estados principales? La materia tiene. 3 principales. Exacto, 3 estados. 3 estados principales. ¿Sí? Principales. ¿Sí? Los 3 estados principales, aquí tenemos primero sólido. ¿Sí? Primero tenemos los sólidos. Después de los sólidos tenemos los líquidos. Líquido. Y después del líquido tenemos los gases. Gas nomás lo anotaremos. Sólido, líquido, gaseoso. Correcto, gaseoso anotaremos aquí. Son los 3 estados que están. Sólido, líquido y gaseoso. Ahora, ¿por qué se caracteriza el sólido? El sólido es muy ordenado. Tiene una estructura cristalina, muy ordenado, ¿no? No pierde su forma. Tiene una forma definida, ¿no? Ahora, chicos, el líquido es más o menos desordenado. No tiene forma definida, adopta la forma del recipiente que lo contiene. El gas es bien desordenado es el gas, bien desordenado, ¿no? No tiene forma ni volumen propios, ¿no? Adopta la forma y el volumen del recipiente que lo contiene. A ver, haremos, chicos, de sólido a líquido. ¿Qué se llama ese proceso? Les pueden preguntar. Eso se llama la fusión, ¿no ve? A ver, de líquido a gas, ¿qué se llama eso? Se llama vaporización. Eso, o evaporación, cualquiera de los dos. Vaporización o evaporación. Correcto. ¿Qué tal esta pregunta de examen? De sólido directo a gas, directo, sin pasar por líquido. Eso se llama la sublimación. Correcto.
Si tienen sublimación, directito pasan de sólido a gas, ¿sí? Si quieren, chicos, se puede ir al revés. De gas se puede ir a líquido, exacto. Si van de gas a líquido se llama licuefacción. Están licuando. Licuefacción. Están licuando. Ahora, si van de líquido a sólido, esto se llama solidificación. Exacto. Esto se llama solidificación. Solidificación. ¿Sí? Exacto. Muy bien. ¿Sí? Sólido, líquido, gas. Los tres estados. ¿Ya? Ahora. Algo importante. Algo que se debe recordar. Algo muy importante. Momento. Ahora sí. Algo muy importante, chicos. Aquí tenemos el sólido. ¿Sí? El sólido. Bien. Aquí tenemos el líquido. Bien. Y más allá tenemos el gas. Los tres estados. Tenemos sólido, líquido y además tenemos el gas. Como les he indicado, chicos, esto de aquí se llama fusión. Fusión, chicos. Para tener fusión, ¿qué hay que dar, chicos? ¿Hay que dar calor o hay que quitar calor para la fusión? Para la fusión, para que se funda, ¿hay que dar calor o hay que quitar calor para que se funda? Eso, aquí dar calor. Para que se funda, hay que dar calor. A ver, para volver líquido gas, esto se llama vaporización. Vaporización. Para que se evapore, chicos, ¿hay que dar calor o hay que quitar calor? Aquí hay que dar calor. Correcto, estamos bien hasta ahí. Muy bien. Muy bien hasta ahí. Ahora, un poquitito más abajo. Ahora, de gas a líquido, chicos, de gas a líquido. Esto se llama licuefacción, ¿no? Licuefacción. Para licuar, chicos, para volver gas a líquido, ¿qué hay que dar? ¿Dar calor o quitar calor en este caso? ¿Hay que? Quitar calor, ¿no ve? Ahora, chicos, del líquido a sólido se llama solidificación. En la solidificación hay que dar calor o hay que quitar calor. Para volver un líquido sólido, para volverlo hielito, ¿qué hay que hacer? Hay que Quitar. calor. No se van a olvidar de eso. Ya, ahora. En esta figurita, chicos, aquí en su máxima gloria, en la figura, coexisten, o sea, están existiendo al mismo tiempo. Coexisten los tres estados del agua. Los tres estados del agua. En su máxima gloria, los tres están coexistiendo. Aquí, chicos, ¿qué pueden ver? Aquí tenemos agua. ¿Qué tipo de agua? Tenemos agua líquida. ¿No ve? Exacto, ahí está el agua líquida, ¿no? Encima del agua líquida, ¿qué tenemos aquí? Tenemos agua sólida, que es el hielito. Después, aquí en las nubes, ¿qué tenemos? Tenemos vapor de agua. Exacto. Aquí están coexistiendo los tres estados del agua. ¿Sí? Los tres estados del agua. Ahora, aquí algo importante. ¿Sí? Algo importante. Aquí voy a poner algo importante. Algo importante. Ese algo importante siempre se van a recordar, es para algo que es muy abundante en la tierra. Aunque no tan abundante, pero es abundante. Esto es para el agua, ¿sí? Para el agua. Me han prometido, chicos, memorizar estos datos, ¿sí? Entonces me han dicho aquí lo siguiente. ¿Cuánto vale la temperatura? ¿Cuánto vale la temperatura de fusión del agua? ¿Cuánto vale la temperatura de fusión? ¿La temperatura de fusión vale? 0 grados. Eso, 0 grados Celsius, ¿no ve? Correcto, nunca se van a olvidar eso, ¿no? ¿Y cuánto vale la temperatura de ebullición? La temperatura de ebullición. Correcto, 100 grados, ¿no ve? Exacto.
La temperatura de ebullición vale 100 grados Celsius. Pero ojo, esto que estamos viendo es para el agua. ¿Por qué analizamos el agua? Porque el agua es lo que más existe en el planeta, ¿sí? Lo que más existe en el planeta, ¿sí? Ahora, aquí voy a poner algo interesante, ¿sí? Pero estamos trabajando para el agua. Voy a hacer como un termómetro, chicos, como un termómetro. En ese termómetro, aquí voy a poner la temperatura de fusión, ¿sí? Aquí voy a poner la temperatura de fusión. Aquí la temperatura de fusión. La temperatura de fusión es 0 grados Celsius. Aquí arribita voy a poner la temperatura de ebullición, ¿sí? La temperatura de ebullición. La temperatura de ebullición es 100 grados Celsius. Estamos trabajando para el agua, ¿sí? Para el agua. ¿Qué tal si tienes agua por debajo de 0 grados Celsius? ¿Qué tal si tienes agua por temperaturas que van hacia abajo del 0? Es decir, aquí tenemos temperaturas negativas, ¿sí? Tenemos temperaturas negativas para el agua. Aquí hacia abajo, ¿qué va a tener? Hacia abajo. Hacia abajo tenemos agua sólida. Si les dan el agua a temperatura negativa, tienen agua sólida. ¿Qué tal si van hacia arriba, chicos? ¿Qué van hacia arriba? ¿Sí? A una temperatura mayor a 100 grados Celsius. Mayor a 100 grados Celsius. Aquí arribita, ¿qué va a haber? Arribita del 100. Vamos a tener simplemente vapor de agua. ¿Sí? Ahora, ¿qué tal si estamos aquí? Si tu temperatura es mayor a 0, pero menor a 100, aquí vas a tener agua líquida. ¿Sí? Agua líquida. ¿Sí? Aquí vamos a tener agua líquida. A ver de nuevo. Si están por debajo de 0, temperaturas negativas, agua sólida. Si están por arriba de 100, vapor de agua. Si están entre 0 y 100, agua líquida. ¿Sí? Aquí un ejemplo. Diga, ¿en qué estado está el agua? Diga en qué estado está el agua. Diga en qué estado está el agua. ¿En qué estado está? ¿Sí? Primeramente aquí les voy a dar como primer ejemplo que tu agua está a una temperatura de menos 18 grados Celsius, ¿no? En el ejemplo 2 les voy a dar que la temperatura es 35 grados Celsius. Y en el ejemplo 3, la temperatura es 200 grados Celsius. Ya. Quiero que me digan en qué estado se encuentra el agua aquí. ¿Qué tipo de agua sería aquí? Es negativo. Como es negativo aquí, ¿qué tipo de agua tenemos? Tenemos agua Sólida. correcto, sólida, porque la temperatura es negativa. ¿Qué tal? ¿Qué tipo de agua tenemos a 35 grados Celsius? Si es 35, está entre 0 y 100. Entonces, ¿qué agua tenemos ahí? Líquida. Correcto, líquida. Agua líquida. Agua líquida tenemos. ¿Y qué tal si tenemos a 200 grados el agua, a 200 grados? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Más de 100. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Tendríamos vapor de agua, ¿no ve? Exacto, muy bien, ¿sí? Exacto, muy bien. Muy bien, chicos, ¿sí? 10:10:30, chicos, ¿sí? Ahora, como me decían su examen, ¿qué día cae, chicos? ¿Tienen la fecha del examen? ¿Qué día cae el examen?